nombramiento del que profesa, tiene otra singularidad, es más complejo. No es solamente el sujeto del saber, no, sino tiene más que ver con lo que está profesando en su relación con la enseñanza, con sus adeptos. ¿Qué transmites? ¿Qué quieres transmitir? ¿Un conocimiento como tal? ¿O una utilidad del conocimiento? Una utilización práctica. ¿Qué es? Si nos remontamos, por ejemplo, al primero de primaria, ¿no? Cuando juegan con las moneditas, con los billetitos, bueno, ¿qué es lo que quieres enseñar? La matematización, vaya, llegará el momento en el que funcione. Si no es con los billetitos, va a ser con las fichas, si no va a ser con la plastilina, pero pues el pensamiento lógico, intuitivo, lo matemático, se va a dar. Ajá. Pero ¿cuál es tu idea? ¿Cuál es lo que estás compartiendo? ¿Desde dónde es que estás transmitiendo esto? Esto tiene más que ver con las convicciones propias. Cada quien a saber del qué es lo que lo constituye como sujeto parlante. Tus ideas, tus costumbres, tus usos, tus utilidades singularísimas. Comparado, por ejemplo, con el educador, ¿no? El educador, no sé, comentaba hace un momento, dentro de este rollo de las superficialidades que se dicen en una sociedad, a veces hasta como que se le ve menos, ¿no? El educador, el educador, y uno piensa como en estas personas que trabajan en los preescolares, como si esto fuera menos. Bueno, ni menos ni más, ajá. Pero el educador tiene una característica, hay una muy singular. A la palabra, a la constitución etimológica, es ese que tiene la capacidad, sensibilidad, habilidad o específicamente como misión de extraer de ese la conducción de algo. Y eso tiene que ver con el concepto de educación. Extraer de ese, idealmente lo mejor, si de educación se habla, el ducere, quiere decir conducir, extraer de ese para conducirlo. Ajá. Y que no propiamente tiene que ver con la práctica del docente. No puede enseñar cualquier cosa, cualquier elemento cognoscible, X, ¿no? 2 más 2, o una operación ya muchísimo más compleja. Ajá. Pero este educador tiene más que ver con hacia dónde lo vas a arrojar, dónde lo vas a conducir, cuál es la ruta que le estás dando. Si vemos en combinación, muchas gracias, si vemos en combinación estos 4 elementos, podríamos tener como a perspectiva, si así me lo permiten, insisto, la educación como tal, este acto de extraer hacia donde se conduce como una acción, se ha institucionalizado. Al hablar de la institucionalización como la educación misma, pues por supuesto estamos hablando de un acto meritocrático, como si el saber o como si el aprendizaje o como si los conocimientos fueran una contada tipo piagetana, como si estuvieran en una vertical, ¿no? Ay, yo aprendo esto, luego aprendo el otro, luego aprendo el otro, luego aprendo el otro, luego aprendo el otro. Cuando pues, no es cierto, solo Piaget habla de eso. Cantidad de textos, cantidad de postulados, teorías, que hablan del conocimiento y hablan de aquellos que ejercen la práctica del conocimiento desde la docencia, desde el profesare, desde el magisto como el maestro, o desde aquel educador como en una horizontalidad, una horizontalidad, una posibilidad infinita de relacionarte con la práctica. Porque si se mira hacia una verticalidad, pues esto te va a aplastar. Digo, hay 2 maneras de llevarse con esto, ¿no? Una es como Atlas, ese que le pertenece el mundo, ahora lo posee ahí encima, o como Sísifo, ubican a Sísifo, no lean de Albert Camus, pero Sísifo es aquel de los 4 condenados al tártaro, ¿no? Que carga una piedra y ahí va cargándola hasta la punta de la montaña, con el único propósito de verla caer. Es el trabajo más infructuoso que existe como castigo en una eternidad. Si miramos la educación como esa relación meritocrática,
yo te voy a dar este conocimiento para que tú me respondas, y entonces yo te respondo para un 10, y entonces la madre de familia sale sonriente, y entonces como sale sonriente yo me pongo la estrellita, y como me pongo la estrellita, che, no me metí en problemas, ya le hicimos. Es una verticalidad reducida, si me lo permiten así. Pero si miramos como la utilidad, la posibilidad de profesar, de compartir la perspectiva, buscarle, rascarle, conducirle y, por supuesto, invitar a que ese otro se interese por algo que se tiene que decir, bueno, más amable, para uno, no para el otro que es como cualquier depositario de saber, para uno. Aquí el tema es con uno. ¿Cómo te relacionas tú como sujeto de saber? Ojo, si realmente te asumes, así como lo ha hecho este bodrio, esta gran parafernalia social, como ha arrojado al docente, la mirada del docente ante la sociedad, pues no me digan que es muy amable. Pareciera que poco a poco se le deja, pero por debajo del subsuelo. Ajá. Como si se le atribuyera la responsabilidad de la ruptura del tejido social. Pero ¿saben qué es lo más lamentable de todo esto? Que el que lo practica se lo cree. ¿Qué? Tantas posibilidades que hay de llevarse con esto. A saber de la decisión, la que haya sido, desde el ángulo que haya sido, desde tu temprana infancia, desde tu adolescencia pronta o desde tu juventud tardía, o yo no sé cómo fue que te arrojaste hacia estos confines de la educación, la que haya sido, tantas posibilidades que hay de llevarte con esto, y que esto no tiene que ser una clasificación absurda como lo del TDA, No puede ser otro invento más. No, uno ejerce la docencia a ratitos, por instantes, por breves instantes. Porque no puedes ejercer la docencia con estos 35 chicos que tienes al frente. Quizás no va a permear a ratos y depende las condiciones, a veces hasta las condiciones geográficas. Yo no sé cuál sea su código postal, pero si les ponen un 060 y tantos, pues vaya. A lo mejor no estamos tan concentrados, o a lo mejor la matematización se da a través de las monas de guayaba, o no sé, ¿no? O sea, se vuelve como un asunto más hacia la cotidianidad para poder permear el conocimiento, como poder contextualizarlo. O sea, y esa flexibilidad es la que le caracteriza a aquel que se apropia de un saber dado, ¿sí? Al rato serás el docente y permeará, quizás no en los 35, quizás en 5, ¿no? Quizás a ratos o a ratitos o por instantes ejerzas la práctica del profesor, o del maestro, perdónenme, del maestro, ¿sí? Tienes un saber que va más allá. Poseer todo el saber, y neta, que lo asumas así, vas a terminar como Sísifo, porque ni todo el saber máximo, siempre va a haber algo atropellante, como esto, por ejemplo. La institucionalización que va a demeritar cada uno de tus actos, pero si lo haces en vertical, vas a terminar pulverizado, emocional, anímica, social, rupturado económicamente. No, bueno, un verdadero desgarre del sujeto. Tantas posibilidades, a ratos quizás podrá ser el profesor. De estos 35, con 5 permea la práctica del docente, con otros 5 el saber, la fascinación por el saber, con otros 5 pues quizás más el lado humano, ¿no? ¿Por qué no humanizarse? Habrá quien sí, habrá quien no, habrá quien no le interese, habrá quien se burle, habrá quien no importa. No sé si nos ha quedado claro, pero a nadie le importa la vida de nadie. Si acaso, y con mucha suerte, a cada quien le puede importar su propia práctica. Y es ahí donde se encuentra justo hacia donde voy, ¿no? La educación, bueno, tengo el conocimiento, tengo el saber, tal vez tengo la empatía para llegar a algunos chicos, pero ¿y qué con eso? O sea, realmente se está extrayendo para conducirla. Entonces, también a momentos será uno el educador,
jugando con esa posibilidad, jugando con ese rol, ¿no? Pero no hemos hablado de la vocación. Hemos hablado prácticamente de la relación con el saber, ¿no? ¿Qué es la vocación? Llamado de Dios. Como en esta ramificación de lenguas indoeuropeas, pues al final el vocatio, pues es eso, un llamado de Dios que los cristianos primitivos retomaron nada más para ejercer su doctrina. Bueno, qué bueno, ¿no? Nosotros lo hemos tomado como la vocación, como una especie de práctica productiva, ¿no? La vocación es otra cosa, ¿eh? La vocación es eso que está o que habita o que fluctúa internamente y que es un llamado. Es un llamado. Si ese llamado está dentro del marco del sujeto del saber, pues ya lo hiciste. Ya lo hiciste porque es tu pasión. Y aquí no importa si te mandan un video de tu nuevo secretario, aquí no importa si te cambian los parámetros de lineamiento, aquí no importa si tus compañeros son grilleros, chimoleros, chismosos, engreídos, apáticos, aquí no importa si las mamás chancludas, arrabaleras, broncudas, o si los chavitos sacan las monas de guayaba, decía yo hace rato, porque es tu pasión. Es tu llamado. Para eso estás diseñado, vaya, por un decir, ¿no? Cada uno de los aspectos sociales, culturales, antropohistóricos que te van constituyendo serían, a este decide, como una especie de herramienta o instrumento adicional que viene a enriquecerte. Al enriquecerte a ti, por supuesto, enriquece la práctica. Pero, si no es una vocación como ese llamado interno, si la vocación se vulgariza, se simplifica, se reduce, se corrompe o se prostituye, así literal, como estas profesionalizaciones tan absurdas que existen hoy, como en un rollo vertical, ya valiste. Sí, ya valiste. Porque a la primera sanción, imagínense esto, ¿no? Pues es que yo le estaba diciendo a los chicos que no, que miren, que así, que quién sabe qué, pues que no sean vándalos, que la honestidad, por ejemplo, no sé, se me ocurre así como al aire, ¿no? Y de repente viene una madre de familia, ¿no? Y dice, quiero meter, es más, no viene aquí, va directamente a la operativa y mete una queja. Y dice, ¿qué le pasa a ese maestro, no? ¿Cómo se atreve a cuestionar los valores que yo le estoy enseñando a mi hijo? Yo quiero que sean verdaderos mercenarios, drogadictos y camellos del barrio. No puedes decir nada ante eso. Y es más, te tragas tu extrañamiento. ¿Sí o no? Mínimo. Pero mínimo. Sin mencionar que te va a caer guamazo. Sin mencionar que aparte te van a regañar como si verdaderamente... Qué rico. ¿Bajo qué circunstancia? Me puse una circunstancia muy absurda. También una no muy amable, quizá. Como una muy inquisitiva, ¿no? Sin embargo, si existe la convicción, si existe ese llamado, el extrañamiento es... Venga, en serio, ¿qué es eso? Es una absurda meritocracia. Se acabó. Pero mis convicciones son otras. Digo, no porque eso sea bueno, no, simplemente es un trámite. ¿Quieres tortillas? Seguro te vas a tener que formar en la fila, ¿eh? Es un trámite. ¿Quieres compartir algo? ¿Quieres conducir? ¿Quieres extraer de ese? ¿Quieres enseñar? ¿Quieres permear en otro? Seguro que vas a hacer varios trámites durante toda tu vida. No sé. Considerarlo como una posibilidad, como una horizontalidad. Eso sería amable. Como compartir, pero acto de compartir. Caravaggio pinta este cuadro hacia, no sé, el año 1600. Alrededor de ello se llama La vocación de San Mateo. Curiosamente, dentro de estos contextos, se dice que San Mateo está, bueno, Mateo todavía no era santo, Mateo está ahí en una taberna, echando la chorcha, tal vez estaba chupando, no sé. Y de pronto, entra Jesús, señala, y Mateo siente una especie de rollo epifánico.
no sé, dice el texto antropohistórico, ¿no? Ahí, hasta bíblico, ¿no? Se abren los cielos, cae la iluminación y el tipo dice, ¡oh! Ya sé para qué soy bueno. A sus asuntos, ¿no? Pues, aunque pareciera broma, yo no sé cómo carambas un accidente cultural, un accidente social, un contingente meramente de vida, te arrojó aquí, ¿eh? Hoy estás aquí en un consejo técnico escuchando una plática de tipo de pelos parados, un accidente meramente. Pero la decisión que se tomó así, con un rollo epifánico en algún momento, te arrojó aquí. Trámites nada más. Trámites. Para poder llegar a eso que originalmente quizá decidiste. Si es que lo decidiste. Si no lo decidiste, te vas a quebrar. Si lo decidieron por ti, te vas a quebrar. Si tuviste presión social, te vas a quebrar. Si tuviste una razón meramente económica, oye, pues ponte un puesto en Tepito, te vas a quebrar. O sea, requiere, bueno, esta práctica requiere de tripas, o sea, requiere de vísceras, requiere de muchas cosas, o sea, no nada más es, ya me aprendí el contenido, ya está mi planeación, no sé, o sea, requiere que tengas entrañas, estómago, vísceras, sangre, tripas, de todo esto, porque las vas a necesitar. Y qué rico necesitarlas, y qué rico sentirlo, y qué rico sentir ese revoloteo, esa relación dual entre el amor-odio, esa relación dual entre la fascinación de algo y la angustia de no poder llegar a eso que deseas, te hace estar en constante movimiento. Es una tópica que constituye el orden yoico. Ahora bien, ¿cuáles podrían ser los trámites? Aquí, por favor, ¿no? Los trámites a considerar. Antes de hablar de ello, si me lo permiten, por supuesto, me gustaría detenerme con esta obra de Eastman Johnson. Siempre les comento a los compañeritos docentes que Eastman Johnson está bien chido. En vez de andar anotando ahí como el valor en los pizarrones, que luego hasta se olvida ahí por un mes y ya se vuelve como parte de un inventario lo que está ahí anotado, ¿por qué no cambian hacia las pinturas de Eastman Johnson? O sea, el tipo pintaba realismo, pero un realismo muy particular, O sea, podrían estar hablando no solo de valores, podrían estar hablando de la relación familiar, de la relación social, de la relación económica, cultural, ética, lo que ustedes quieran, a través de sus obras, y es más, podrían cambiar una por semana, nada más trabajando Eastman Johnson. Si tienen ánimo, si les parece oportuno, si no tienen otra cosa mejor que hacer, pues ahí lo googlean, se meten a ver qué cosa tiene Eastman Johnson, que son unas obras padrísimas. Esta, que se llama El alumno Ernest, se me ocurre compartirla con ustedes. ¿Qué ven ahí? ¿Qué se les ocurre? Profes. Lo que se les ocurra. Un niño fascinado. Un niño fascinado. ¿Qué más? Una persona disfruta. ¿Cuál de las personas disfruta lo que hace? Desde el alumno y también el maestro. El adulto está disfrutando lo que hace. El alumno, ¿quién es el alumno? Aquí sería la cuestión. Para mí, obviamente, el chico sería el alumno, pero disfruta de escucharlo, de ver y está fascinado con lo que hace ese adulto. Y ese adulto no necesariamente está observando al alumno, sino que está disfrutando tocar, está en su pose, tranquilo, o sea, lejos de a lo mejor ser inquisitivo. Voltean a ver, así se hace, ¿no? Digo, vayamos al aula. Sí. ¿Qué otra cosa? Por allá, por acá. El músico sabe lo que está haciendo, porque está relajado, está tocando, se ve que está cautivando la atención del niño. Yo pienso que es una retroalimentación en las que el músico está tocando y hay quien lo atienda, se hace una simbiosis. Yo lo percibo así. Sí, es que justo hay una relación. Se tuvieron que haber tropezado, por lo menos, por mero accidente con Vygotsky alguna vez. ¿Cierto o no? Vale.
Él habla de algo muy interesante, ¿no? Hay una aproximación a ese objeto cognoscible. Pero no solo es la apropiación como tal, hay primero un acercamiento, después es la apropiación, después es la introyección del objeto, la proyección misma, y luego el desdoblamiento de ello. Para ello él utiliza la función temporal, la función espacial, que tienen que ver con marcos de evolución de conciencia como tal, ¿no? Para aprender, lo que decía yo hace rato, 2 más 2, o para aprender de un arte o un oficio, ¿no? En ese sentido hay una relación, como bien dice el compañero, hay una fascinación, como bien dice la compañera, hay una admiración, sí, y se ve apacible, se ve contento, sí. ¿Pero a través de qué? De la identificación. Para la identificación siempre necesitamos los objetos. Fascinado con su placer, con su vocación, con su convicción, a través de los objetos. Pero no solo eso, sino que tiene el chance, tiene la oportunidad de saberse en sí mismo aquel que conduce, aquel que extrae, aquel que enseña, aquel que vierte, es un vertedero este infante, sí, a través de lo que a él le apasiona. Pero no solo eso, sino que en sí mismo no podría apreciarse sin este otro. Y aquí está la constitución de relación. Ajá, sí. Una preguntota que me hizo el compañero. Ajá. Después me regañaron por allá. Es más que todo una de las situaciones. Desde mi punto de vista, precisamente, el aprender va primero de los sentidos y después del objeto. Vamos, primero lo tengo que observar. Lógico, estoy utilizando el sentido. Para ese sentido, tengo que utilizar ya la cuestión del tacto. Voy aprendiendo conocimiento propio. Pero bien, en lo que me dices precisamente de la imagen de Ernest, la pregunta básica es, en ese punto, así como lo estamos viendo, ¿qué sería? ¿Maestro, docente o profesor? Maestro, no. Por eso me regaña. Ahora voy yo. Por hacer preguntas y no se puede. Por eso me regaña. Pero bueno, desde mi punto de vista, voy yo. Sí, punto de vista, ya después Sí, adelante. Yo le comentaba a él, educador no es, porque educador es meramente tener el conocimiento, tener al que va a aprender, vaciar ese conocimiento y después vaya a la práctica. En este caso, el profesor es aquel que va a profesar. ¿Qué profeso? En este caso, punto de vista, viendo la pintura, es, yo estoy tocando lo mío, mi música. Yo estoy profesando lo que a mí me gusta. En este caso, la música, bajo un sonido. Voy a llamar, exactamente, no niño, vamos a llamarlo como alumno, lo estoy metiendo a este contexto. El niño me está observando, en el cual yo estoy tocando una flauta o haciendo música, se interesa bajo los sentidos y se acerca para saber qué demonios estoy haciendo y cómo lo hago. Para después, el mismo alumno, yo como había dicho, profesor, me va a hacer la pregunta, ¿cómo lo haces? En ese momento, yo no puedo ser, punto de vista, vuelvo a repetir, maestro, docente, profesor, como dices, esa verticalidad. Yo tengo que moverme en un segundo, en un minuto, media hora, no lo sé, a brincarme esos 3 pasos. Porque ya después que ya tomé la de profesor, ahora me toca la de maestro. Se toma así, sirve así. Tengo el conocimiento, se lo otorgo a él. Pero partiendo siempre precisamente de la cuestión del profesare. ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. De hecho, esa era mi duda. lo comentaba hace un momento. La práctica implica tópicas, movimiento, lugares. O sea, no te puedes estancar únicamente en el docente, ¿no? En el docente, ¿no? La tópica invita a que hay una práctica que fluctúa. Y todo eso es en milifracción, tal vez de segundos, tal vez en minutos, tal vez a momentos, tal vez a ratos, tal vez, sí, como en esos instantes breves
en donde empieza la relación, se constituye a través de su pasión, dota al otro de una sensibilidad en donde se atrapa, se capta, se constituye como en una identidad del, ¡ay, no! Así es. Para esto existo, esto te interesa a ti, o sea, esto me interesa a mí, me apasiona a mí, te interesa a ti, te muestro, porque al mostrarte me acabas de enseñar cuál es mi relación. Creo que encuadrarlo otra vez con el encuadre, troqueló aquí, la palabra de encuadre no es algo que me pertenezca, pero dejarlo, reducirlo a una categoría es muy sentencioso. Sí. A mí me gusta mucho las cosas, contextualizarlas a una realidad inmediata. ¿Por qué lo digo? Porque efectivamente hizo una relación uno a uno, ¿no? Y efectivamente ahí Johnson no está, a lo mejor tal vez cada quien desde su actividad, ¿no? Porque la pintura efectivamente se aprecia desde que observa, que la disfruta, ¿no? Y el pintor te va a decir, yo no quise decir esto, de todas formas te dice acá el expositor en este día. Yo quiero aterrizar más a una realidad inmediata que todos vivimos y es el contexto. Que ahí no parece que ahora me lo veo todo oscuro y no hay algo más allá. Pero acá tenemos a 40, tenemos a 26 chicos y a lo mejor a uno sí lo captan, pero tenemos a 24 que uno padece una situación, otro de otra, otro de aquella. Y concuerdo un poco con lo que dice el profesor. Tal vez en ese momento ni siquiera te acuerdas de ser profesor, ni de ser maestro, ni mucho menos de ser educador. En ese momento eres el salvavidas, yo sí lo veo, para salvaguardar la integridad de uno o de 26, inclusive la tuya. Y que tienes que reaccionar en un momento, en un instante, que a veces dices, híjoles, no me gusta tanto pues centrarle esta parte, pero salgo embarrada de mocos o de lo que tú quieras en ese momento, porque el chico te da un beso y demás y dices, bueno, sí, me apasiona mi profesión, me gusta esta parte de la vocación y demás, pero en ese momento el chico lo que necesitaba era ser escuchado y a lo mejor él fue lo primero que fue para lanzarte sobre ti. Ojo. Y no pensabas en las normas, no pensaste en que a lo mejor en ese momento la didáctica o lo que decía el profesor de trascender y demás, sino que me refiero a ese contexto inmediato en el que a veces no es tanto que si tienes la vocación o que si eres docente, que si eres profesor, sino actúas en esos 5 minutos o 5 segundos rapidísimo para que te salgan las cosas lo mejor posible y apoyar a un otro. Ojo. Bueno, Eastman Johnson, bueno, evidentemente no tenía nada que ver ni con la sociología, ni con la pedagogía, ni con la psicología. No, él era pintor y solamente habló de algunas de sus obras, las demás pues nos dejó a la angustia de solo comparte su pintura. Pero por eso comenté hace un momento acerca de que pues, accidentalmente nos tropezamos con Vygotsky. ¿Por qué? Aquí hay algo muy interesante. Sí hay una relación uno a uno, pero ese uno a uno está dividido, está atravesado por el mundo de los objetos. Si fuese uno a uno, hacia entonces se podría convertir en una especie de idolatría. Y ojo ahí, somos, en esta dualidad humana, somos perversos, sádicos. No es algo que nos constituye como humanos. Yo voy a idolatrar algo con el simple y mero propósito de verlo arder, porque soy humano. Porque tenemos una erótica natural del lenguaje. Sí. Ojo, si es contrario, si tuviese una relación directa con este otro, se convierte en un dopa. Se convierte en algo, un inquisidor, decía yo hace un momento. Cuando nos relacionamos a través del mundo de los objetos, el objeto es ese que se aprecia, ese que es cognoscible, ese que es pues los métodos de aprendizaje, pues, para hablarlo más amable, tiene una relación directa, indirectamente con él, sí, pero es una relación directa con su objeto. Es abstracta. Pues, aquí también podríamos ubicar que, como posibilidad, puede relacionarse con el objeto también. Es el objeto lo que lo fascina. Otro es una baratija desechable, como cualquier objeto también. A pesar de que es una persona, es una baratija desechable. ¿Sí?
Cualquiera que me pueda dotar de esa fascinación, le aprecio. ¿Sí? No es una relación directa con él, es una relación indirecta. La relación directa es hacia la fascinación del objeto de aprendizaje. Sí. Yo no te entendí por qué dices que cuando se idolatra algo se pretende que se queme. O sea, no te entiendo porque creo que muchos en nuestra labor cotidiana, cuando nos apasionamos, por ahí llega a haber alguna admiración de alguna situación de algún alumno. Bueno, a mí no me pasa demasiado, pero ha habido gente que me lo externa y creo que muchos de mis compañeros también. Sí. Entonces no te entiendo, si me puedes decir palabras más sencillas, Sí. ¿por qué dices que de la atrás estoy pretendiendo que se quede, o sea, que se acabe? No entiendo. Todos los ídolos de la humanidad, desde los antiguos sumerios hasta la fecha, los hemos desbancado. Desde la diosa Ixchel. No, Ixchel es. Ixtal. Esta gran deidad que después los romanos y los griegos la adoptan, que es justamente el fundamento dual de lo que constituye una Eva, quizás, y de lo que constituye una Lilith, por ejemplo, ya en estas nuevas doctrinas, después de 2000 años, o sea, pero todas las deidades han caído. Todas las deidades, decía Jacques Derrida, por ejemplo, en este texto de psicoanálisis o análisis deconstructivo, un texto padrísimo, por cierto, si lo que sea, yo lo tengo en PDF y lo comparto. Las grandes civilizaciones, los humanos han creado y desarrollado grandes civilizaciones con el único propósito de verlas caer. Pero esto es algo natural, es una relación que tenemos con los objetos. Si ustedes ven un chavito, por ejemplo, jugando con palotes, un chavito de qué les gusta, 2 años, 3 años, 4 años quizás, van a construir torres, edificar monumentos con el único propósito o placer de tirar. ¿Para qué? Para volver a construirlos. Y es ahí la fascinación. Si la fascinación o la idolatría es a través de cuando ya no le... Pues no pasa con las relaciones de pareja. Cuando ese ya no le dote de ese nutrimento, yo espero que no les haya pasado en la relación de pareja. Y si no les ha pasado, no han vivido lo suficiente, ya les pasará. Bueno, sí, es una apreciación de cómo se constituye lo humano a través del eros. El eros, este que te da el flechazo. ¿Por qué? Porque ahora te pertenece, te apropias directamente de eso. Pero cuando eso ya no te da el nutrimento erótico de la excitabilidad, de la fascinación, de este sentido de completud, adiós. ¡Ay! Ya me volví a flechar. Es una propuesta, es postulado, pues ahí, de varios autores, lo que acabo de hacer, ¿no? Pero más o menos es hacia allá. Por eso es muy amable, sí, o sea, si un alumno me dice, maestro, es que usted me encanta cómo da sus... A ver, ponga atención mejor a las clases, o sea, no soy yo. Porque si soy yo y el día de mañana me dice, ¿qué ojete eres? Se me va a partir el alma. No, la relación hacia los objetos. Hacia los objetos. ¿Por qué? Con su objeto. El objeto de aprendizaje, el objeto de enseñanza. Y el otro, el objeto de lo aprendido para su utilización. Es una forma como muy amable. Digo, Johnson no lo hace con ese propósito, solamente se extrae la pintura como para contextualizar, decíamos hace rato, contextualizar esta charla, ¿no? Vamos justo a eso de la contextualización. Alfredo, una pregunta. Si esta es una necesidad del alumno, está creando ídolos continuamente, entonces ídolos y después destruirlos. Sí. El maestro tendría que estar continuamente emocionando al niño, estarlo enamorando continuamente para llevarlo a... Seduciendo a través de los objetos. Ojo aquí, ese es Montessori. O sea, Montessori no ha tenido este gran éxito en cuestión de la pedagogía o en cuestión de como los métodos de enseñanza variables, pues nada más porque se lo sacó de la manga. De hecho, es
no es por otra cosa, pero el método de Montessori y esta señora, pues es como producto de la tercera generación del psicoanálisis freudiano. ¿Por qué? Porque ella hablaba de movimiento, de movilidad, de no institucionalizar una relación con el saber. Jugaba todo el tiempo con los espacios, jugaba todo el tiempo con los objetos, a modo de que el chavito se fascine, no con el docente, no con aquel que lleva la práctica, aunque Montessori siempre proponía que fueran varias figuras rotativas para la enseñanza y fueran los elementos variables, cambiantes de lugar, para que el sujeto no los, como no los inventariara, ¿no? Es como ahora, no sé, tenemos un grupo de gente y después de 3 años pues ya parecen como parte del inventario y ya está como que te fastidia, ¿no? O sea, no, pero ya no aprecias la esencia de cada uno de los que lo constituye, ¿no? Ese es como el gran secreto de Montessori. Ahora bien, ojo aquí, una cosa es seducir a ese alumno a través de los objetos y otra cosa es convertirte en un payaso de circo. No, bueno, no se trata de andarle haciendo fanfarrias o andarle haciendo ahí fiestas para a ver si causa empatía, le causa gracia. Pues es perfectamente equiparable a hacerle algo burlesco a un bebé, ahí aquí estoy, se va a aburrir y te va a mandar a volar. No, porque uno se convierte justo en eso, ¿no? Como en un balde vacío a expensas de que el otro te acepte o el otro te reconozca, ¿sí? No, tu relación es con el saber. Y el saber es lo que movilizas, también tú, para que ese otro se movilice con el saber, ¿no? Comentaba yo en una escuela, justo hace rato lo platicaba, no con esta charla, con otra, que usted tiene una sobresaturación de alumnos ahí en Tlatelolco, en una primaria, pero sobresaturación brutal. Es imposible ya hasta moverse. Entonces decían, bueno, a ver, ¿en dónde carambas dice desde su Plan Nacional de Educación del 2012 para acá, que no se ha movido mucho, el Plan Nacional, no los lineamientos, no, eso es nada más para que no te metas en broncas, pero el Plan Nacional, que es como la propuesta formativa, ¿en dónde dice que tienen que estar sentados? Pues no dice. Pues no, pues en el suelo, a ratos en sillas, a ratos en suelo, a ratos parados, a ratos, no sé, tienes que jugar con el movimiento, porque si te quedas con tus 43 alumnos, es que tienen 43 alumnos, 43, en saloncitos chiquititos, si te quedas ahí, todo el ciclo escolar, tú mismo te vas a volver parte de un inventario. Fíjense, les voy a citar otro autor, si me lo permiten. Este se llama Henry Bergson. Él era un físico matemático, incluso tuvo un debate muy conocido con Albert Einstein, pero no es de eso de lo que les voy a hablar, ¿no? Sino de un postulado que hizo de conceptos filosóficos a través de la risa. Él hablaba de la risa como una especie de protolenguaje, algo que ha evolucionado junto con nosotros y que se ha vuelto muy complejo. ¿Qué es lo que te da risa? Dice Henry Bergson en esta propuesta filosófica, que lo que te da risa es lo que está muerto, o sea, lo que está como inanimado, lo que carece de vitalidad, ¿no? Como por ejemplo, algunas de las especies aún tienen este mecanismo. Por ejemplo, las zarigüeyas. Las zarigüeyas, cuando se colocan todas así en la pradera, si una de ellas está distraída o aletargada, otro emite una especie de sonido, como una especie de chillido. ¿Qué es lo que hace con esta especie de chillido? Alerta a ese que está aletargado, el otro voltea, y entonces todos empiezan como a reír, por así decir. Es una especie de comunicación. ¿Para qué? Y ese reacciona. En lo humano, pues esto como constitución de protolenguaje fue muchísimo más complejo. Sí, pero todavía hay como reminiscencias, Si alguien se tropieza, la risa, como lo risible es como de lo más básico, pues si alguien se tropieza, a uno le puede dar risa. Pero al momento del que le da risa, ese otro voltea y algo simples. Uno lo puede traducir como, ay, pues qué pena, ay, pues qué oso, ¿no? Ay, pues que sí, ¿no? Pero reacciones, sales de tu letargo. Pero, como
no somos zarigüeyas, somos humanos y nuestro pensamiento es mucho más complejo, no solo ese sale de su letargo, sino que tú te anclas como en una superposición, como una especie de supremacía. Oh, tú estás muerto, yo estoy vivo. Y esto empezó a constituir las funciones de estructura del lenguaje. Claro, les estoy hablando de hace 150.000 años, 160.000 años. Esto tiene cantidad. Tal vez, dice Henry Bergson, que tal vez la risa es lo que nos invitó a esta separación entre el Homo sapiens y el Homo sapiens sapiens, ¿no? Bueno, en el mejor de los casos, ¿no? O sea, ese que se piensa a sí mismo. Lo risible es lo más básico. ¿Por qué? Porque sugiere que se ha ido transformando. Porque a través del tiempo hemos hecho de lo risible la cotidianidad. Por ejemplo, la comedia. La misma risa ha evolucionado en comedia. Nosotros ahora provocamos que esta automatización, esta sistematización de lo que tenemos en el medio, lo hacemos cómico. ¿Cómo? Bien sencillo. Pero bueno, la comedia es como, ya no es algo meramente accidental, sino algo provocado a través de ese letargo que existe en el ambiente. Ejemplo, la comedia de los programas sabatinos en estas televisoras. Unas verdaderas vulgaridades, unas verdaderos conceptos reducidos, simplistas, sin contenido, vacíos, pero que millones de personas lo prenden para reírse, para desconectarse de la menesterosidad que les corresponde en el ambiente y poder hacer amable un instante. Pero es algo provocado, es una evolución de este lenguaje. O, por ejemplo, ¿han visto películas de Woody Allen? No sé, se me ocurre este tipo, ¿no? Porque él es como muy complejo, es como muy, se parecen muchas de sus películas, porque es la tragedia de Woody Allen la que pone ahí, ¿no? Tiene 40 años escribiendo un guión muy similar, pero hace de lo risible no algo básico, ni algo como necesario a lo que está en el ambiente, no, sino que transforma esta comedia en humor. Trae un mensaje, trae una enseñanza, y así es como ha evolucionado este asunto del lenguaje, de la risa, ¿no? En el asunto de destituir ello, bueno, pues primero tendríamos que apreciar cuál es la monotonía o cuál es esto que ya no está vivo. Estas paredes no están vivas. Bueno, de hecho, estas paredes no están vivas como tal, ¿no? Los lineamientos como tal pues no son entes vivos, ¿no? Si uno se adhiere a ello, pues uno también queda inanimado en ese sentido. Los chicos son hábiles, son perceptibles, aún tienen esta habilidad. Mientras más rígido sea ese que está al frente, más risible es, ¿no? O sea, más te van a apoyar, te van a cargar la pipa. Mientras más flexible, bueno, quizás se puedan reír los chicos, quizás hasta te puedas reír tú, y bueno, la cosa es llevadera, ¿sí? Pero si comprendemos a través de como estas tópicas, ¿no? Que decía de la flexibilización, el saber, la contextualización y todo esto que me han estado compartiendo, si tomamos todo eso y le damos como este vuelco, como esta vuelta de campana hacia los contextos, hacemos de esto un trago humorístico y no solamente dotamos de una especie de conciencia como una moraleja o como un método de enseñanza para la vida o para un uso práctico o para un uso específico, no sé, sino que aparte lo hacemos amable, ¿no? No sé, como para no aletargarnos, ¿no? Por eso lo comentaba yo allá en aquella escuela. Bueno, pues es que si te pones más rígido, los alumnos te van a tragar, así como en un botanero, así, mira, en un alfiletero. A la semana. No tienes que esperarte tanto. ¿Sí? O sea, no sé, como ese asunto. Bien, justo hablando de los letargos y de la rigidez que a veces constituye la institucionalización, Foucault, en esta microfísica del poder, hay un postulado ahí, un pequeño apartado, en donde se dirige justamente al docente, porque advierte que o sea, como esta
práctica antropohistórica que le pertenece al maestro, al magis, al docente, al profesor, se ha desvirtuado. Y cada vez más la normalización está como rupturando o impidiendo estos procesos de enseñanza. El sistema, este sistema, él lo advierte como que el sistema de producción, por ejemplo, las fábricas, o el sistema carcelario, que es como las condenas, o el sistema psiquiátrico, que es para definir lo anormal, se ha apoderado también de las escuelas y tiene el mismo formato. O sea, el mismo formato, están como lotificados. Y así ponen a los alumnos y así ponen a los maestros como por lotes y hasta de caducidad. Él lanza por ahí una pequeña advertencia, como una propuesta hacia los efectos del panoptismo, justo para no aletargarse en la práctica del docente. Sugiere Foucault, dentro de las 30.000 sugerencias que hace, y dentro de los 3 Foucaults, porque si lees a un Foucault inicial y lees a un Foucault al final, pues son como otras personas, es más, hasta podrían ser contrarios. No contrarios, pero sí distantes, ¿sí? Él sugiere, como en esta onda, como en esta banda de Gauss, ¿sí? Que lo normal pertenece justo al centro, a los parámetros de lo definible. Pero dice Foucault que también es muy tramposo. ¿Por qué? Porque en el momento en el que constituimos las conductas de lo anormal, pues también es definible, ¿no? Entonces, Foucault sugiere, o les sugiere a los de la práctica, que no caigan, por favor, en estos letargos, en estas trampas, en estas como cacerías panópticas, porque al final todo lo definible, todo lo señalable, todo lo inaceptable, todo lo educable, todo lo excluible, lo incluible, lo aceptable, lo identificable, todo eso pertenece a la normalidad. Entonces, que no debían de asustarse, no debían de espantarse hacia dónde se dirigía. Y esto lo escribió que a principios de los 70s, murió en los 80s, 83, 84 quizá, como a principios de los 70s escribe este postulado y propone justo a la práctica del docente que ni se angustien. ¿Por qué? Porque esto es un truco institucionalizado. Hace una comparativa que es como traer el medievalismo hacia las prácticas contemporáneas, ¿no? Por ejemplo, estos métodos del castigo. Sugería Foucault. Imagínense ustedes, si alguien avienta una bomba en su clase, ¿no? ¿Qué hiciste? No, ¿qué hiciste? ¿Quién fue primero? ¿Quién fue? Y es que aquí hay una erótica también muy interesante en lo humano, ¿eh? No propiamente en sus alumnos, en lo humano. ¿Quién fue? No voltea a ver, ¿no? Pero ¿cómo no voltea a ver? Pero apoderándose del poder mismo. Ahora el poder te pertenece. ¿Quién fue? No faltará aquellos eróticos sádicos que digan él o ella. Y él o ella, a lo mejor ni enterado. Pero entonces existe una excitabilidad para ver rupturado a lo otro, para representarme, proyectarme a través de lo otro, corrompido, roto. Sí, fue él. A ver tú, párate. ¿Por qué hiciste eso? A ver, sí fue él y todos. Sí. Es más, dijo que le quería dar a usted. Puede ser, ¿no? No sé. ¿Sí? Pues vas a orientación, vas a la dirección, vas por tu citatorio. A ver, cálmate un buen. Ojo. No es tan diferente a las prácticas medievales. En la antigüedad, por ejemplo, había alguien que pasaba hacia lo anormal, o sea, estos jugadores de cartas, o estos que se masturbaban en la calle, o la prostitución, o algunos chamanes, o no sé, ¿no? Prácticas que no estaban dentro de la doctrina regulada, como ahora. Y entonces, a ver, tú, jugador de cartas, ven acá. Sábado, 5 de la tarde, todos invitados eran obligados,
a la plazuela, ¿no? Porque vamos a colgar a este tipo. Qué erótico, ¿no? Y todos, sí, quémelo, quémelo. Estamos jugando hace ratito con él, ¿no? Quémelo, ahórquenlo, destácenlo, desmiéntrenlo. ¡Órale! Pero ¿para quién era el castigo? ¿Para el que iban a matar? Esa es la trampa del panoptismo. Déjame ver, quiero ver cómo me puedes castigar. Es un rollo un poco jugar al límite. Pues es lo que hacen los niños naturalmente, ¿no? O sea, ay, no vayas a tocar la gelatina porque todavía no la voy a meter al refri. Y el niño, Ya le dijiste, ¿no? ahora, está violando la suerte, está acercándose al límite, está jugando, constituyendo esa erótica natural del sujeto. Ahora, bueno, eso de la gelatina es muy amable, incluso lo de la goma es bastante amable, ¿no? Pero ¿qué pasa con otras conductas? Bueno, ya parecía que no son tan amables, ¿no? Ahora, al principio, y jugando con esta posibilidad, se hacía de un asunto anormal ciertas conductas de distracción o dispersión en donde, ¿cómo tú no estás aprendiendo? ¿Y ahora cómo voy a justificar esto? Díganme. Por ejemplo, y Sí. si yo le volteara la pregunta, Sí, díganme. en el momento en que se dice, ¿quién fue? ¿Quién fue qué? O sea que hay como una... Yo le estoy preguntando, porque no me está diciendo quién fue, usted no me está diciendo la acción que hicieron. ¿Quién fue el que aventó esta botella de agua? Ah, No, nadie. Por eso, Nadie. entonces ahí ¿qué se podría hacer? Porque ahora no estamos aceptando ni le vamos a aceptar a alguien que hizo esa acción. No. A veces pasa que hay una especie de boicot. ¿Saben en dónde me ha tocado más verlo? Con las personas de educación física. Espero que aquí no estén, pero... Ya tengo que acordar, sí, ya voy a acordar. Miren, es que pasa, la erótica, el juego, la aproximación, lo de la gelatina, o sea, los chicos son parlantes, se constituyen, necesitan una identidad, y si ese está letargado o ese está como demasiado rígido, pues vamos a cachondear la ruptura. Vamos a acercarnos al límite, vamos a ver cómo se quiebra. ¡Ay, ya viste que la maestra salió llorando! No mames, güey. Erótica, una destrucción natural de ello. Ahora, si tú te lo tomas a chaleco, ¿Oyeron, maestro? ¿Oyeron? pero es que eso es muy humano. Ahora, cierto, parametrizar esto, bueno, ese es el tema de conversación, justo en esa tópica fluctuante entre saber qué es lo que voy a enseñar. Lo voy a enseñar, tal vez lo voy a enseñar a través de la goma, o tal vez a través del agua, no sé, jugar con ello. Arrebatarle este objeto, si el objeto es de proyectil, ¿no? Esto rupturó la clase. Ya, ¿crees que ganaste? Miel, pastel, pues vamos a jugar con el agua. Y a través del agua ahora vamos a cuantificar o cualificar, o lo que tú quieras, ¿no? Un rollo cuantitativo, cualitativo, o adoctrinable, o matematizado, o lógico intuitivo. Es el agua. Sé que es mucha chamba, la neta. O sea, que como aparte de darle la planeación a la directora, o sea, todavía tengo que pensar el objeto. No tienes que hacerlo. Solo si quieres. Aquí el tema es que tal vez te la puedas llevar a mano. Tal vez, ¿vale? Pues yo tengo como más pura verborrea, pero yo creo que le paramos aquí. Si les parece oportuno, si andan de ánimo, si no tienen otra cosa mejor que hacer en otro consejo técnico, me invitan, Claro. me doy una vueltecita. Y ojo aquí, una de las propuestas es participar con sus chicos, ya se hizo por ahí una plática con papás. Sí, como haya estado, yo espero que les haya gustado, no para que, sino como este payaso de circo, ¿no? Pero porque les haya sido amena, ¿no? Temas, pues hay como varios temas, ya estoy preparando ahorita otra charla que es relación pareja-familia, que
que es como la base de la educación, ¿dónde están eyectados ahí los chicos? Si andan de ánimos, pues le damos a los papás. Si andan de ánimos, pues ahí le damos a los chicos. Si andan de ánimos, pues en otra ocasión con ustedes. ¿No? ¿Les late? Muy bien. Me llamo Perfecto. Alfredo, estoy a sus órdenes. Gracias por darme el tiempo, ¿eh? Perdón.